Michelle, debes de haber aprendido mucho este año predicando el Evangelio. ¿Les puedes contar a los hermanos algunas ideas sobre la predicación del Evangelio? Claro. Por cierto, ¿por qué no he visto a Sheila en las reuniones? ¿No te has enterado? La destituyeron. ¿Por qué lo hicieron? No aceptaba la verdad y su conducta irracional perturbaba a la iglesia. ¿Su conducta perturbaba a la iglesia? Cuando la conocí, me pareció que buscaba la verdad. En las comidas y cuando paseábamos, le gustaba hablar de su estado. A veces tomaba una idea que tuviera acerca de lo más nimio y hacía introspección. Además, enseñaba bien. ¿Cómo es posible que no aceptara la verdad y la destituyeran? A mí también me sorprendió su destitución. Cómo rompía a llorar cuando hablaba de su corrupción en las reuniones. Yo creía que se comprendía verdaderamente y que era capaz de despreciarse y de sentir remordimiento. Por ello la envidiaba y pensaba que tenía experiencia y que buscaba la verdad. Siempre quería enseñar con ella. Cuando los líderes analizaron sus problemas, fue que pude discernir un poco cómo era ella. ¿Puedes contarme algo más? Claro. Como sabes, Sheila y yo nos conocemos desde hace mucho. Cuando nos veíamos, hablaba de su estado del momento. Decía que desconfiaba de todos y que le preocupaba lo que opinaran de ella. También decía que era mezquina y que analizaba todo lo que le decían. Podía disgustarse por el más mínimo gesto de la gente, por su tono o incluso por un comentario repentino. Ella no quería ser así, pero no podía evitarlo. Solía decir que estaba corrompida, que era traicionera y carente de humanidad, que odiaba su aprecio por el estatus. Y lloraba mientras hablaba. Al verla tan arrepentida y asqueada de sí misma, creí que sí quería cambiar. Quizá este carácter corrupto era grave, era su debilidad, y la transformación no sería fácil, llevaría tiempo. Y pensé que debía ser empática. Por muy ocupada que yo estuviera en el deber, si ella quería charlar, dejaba de lado el trabajo, la escuchaba. Y solía alentarla y consolarla. Pero yo no entendía por qué. Aunque Sheila parecía razonable al hablar y conocerse bien, cuando otros señalaban sus problemas, creía que la menospreciaban y se volvía negativa. Sucedía a menudo y nunca cambiaba. Además, había hablado con muchas personas de este asunto. Se había sincerado muchas veces y muchos habían compartido con ella. Pero años después, aún no había mostrado mejoría. Lo sé. A mí también me buscaba para charlar. Hablé mucho con ella. Así es. Recuerdo una vez que un supervisor analizaba un problema que habíamos tenido regando a los nuevos y dijo que no éramos comprensivos ni pacientes con ellos y que no les sustentábamos cuando no iban a las reuniones, lo que era irresponsable. El supervisor lo comentaba para todos los obreros de riego y no señalaba a nadie en concreto. Pero según Sheila, el supervisor la estaba exponiendo y humillando a ella, por lo que no quiso hablar. En otra ocasión, un hermano hablaba de su estado actual. Decía que al relacionarse con gente de poca aptitud, no la trataba de forma justa. Prosiguió hablando de su experiencia y de cómo mejoró. Pero cuando Sheila lo oyó, creyó que hablaba de ella y que el hermano estaba menospreciándola. Estuvo negativa por días después de eso. Empezó a tener prejuicios hacia el hermano y lo ignoraba. En un debate de trabajo, el supervisor señaló un problema de Sheila al regar a los nuevos. Y de pronto Sheila salió llorando y volvió mucho después. Se sentó en silencio a un lado mientras lloraba, como si estuviera muy ofendida.
Al ver su cara, no pude sosegarme y la reunión se arruinó. Al supervisor no le quedó más remedio que consolarla y finalmente se calmó. Luego, el líder le compartió que ella valoraba demasiado el estatus y que para cumplir con su deber debía ser el centro de atención. Tampoco lo admitió. Por un lado, dijo que las críticas del supervisor tenían prejuicios y eran injustas. Añadió que ella era de naturaleza difícil y que quería transformarse, pero no podía. Ay, También señaló, no hay salvación para mí, porque tengo esta naturaleza. ¿Por qué otros fueron bendecidos con pensamientos menos complicados? ¿Por qué Dios no me dio una naturaleza buena? es una comprensión retorcida. Así es. Al oírle decir todo esto, pensé, qué detestable e irracional de su parte. ¿Cómo puede culpar a Dios? Así es. Pero pensé en su reciente estado negativo y que tal vez solo lo dijo porque su estatus se veía amenazado. Quizás cuando mejorara su estado, eso cambiará. Pero luego entendí que siempre se sentía limitada con las expresiones de cualquiera. Si alguien le parecía frío con ella o no le gustaba su tono al hablar, decía que esa persona estaba en su contra. En mi relación con ella, era cuidadosa. Siempre preocupada por si la ofendía, se volviera negativa y se demorara en el deber. Era agobiante relacionarse con Sheila y quería evitarla. Pero recordaba que también era corrupta y no debía ser siempre crítica con los demás. Debía ser comprensiva y considerada con otros, tolerante y compasiva. Por ello, me obligaba a relacionarme con ella y evitaba ofenderla. Luego, como Sheila no aceptaba la verdad, era irracional e interrumpía en la iglesia, el líder la destituyó y le pidió que reflexionara. La noticia me sorprendió bastante, pues, aunque a Sheila le preocupaba el estatus y era desconfiada, estaba dispuesta a sincerarse y hablar. Y parecía buscar la verdad. Entonces, ¿por qué aislarla? En otra reunión, los líderes leyeron las evaluaciones de Sheila y analizaron su conducta con las palabras de Dios, y pude discernir cómo era ella. ¿Cuáles palabras de Dios leyeron? ¿Las quieren ver? De acuerdo. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: las personas irracionales e incansablemente molestas no piensan más que en sus propios intereses cuando actúan. Hacen lo que quieren y su discurso está lleno de herejías absurdas. Son impermeables a la razón y rebosa de ellos un carácter perverso. Nadie se atreve a asociarse con ellos, ni está dispuesto a comunicar sobre la verdad con ellos, por miedo a invitar al desastre. La gente se pone nerviosa al decirles lo que piensa. Teme que si dice una palabra que no sea de su agrado o que no se ajuste a sus deseos, se aprovecharán de ello y lanzarán acusaciones escandalosas. ¿Acaso no son malvados? ¿No son demonios vivientes? Todos aquellos con actitudes perversas y de razón errónea son demonios vivientes. Y cuando alguien interactúa con un demonio viviente, puede atraer el desastre sobre sí mismo con un simple descuido. ¿Acaso no traería problemas que tales demonios vivientes estuvieran presentes en la iglesia? Después de que estos demonios vivientes monten sus berrinches y desfoguen su ira, es posible que hablen como humanos durante un rato y se disculpen.
pero después ya no cambiarán. A saber cuándo se les agriará el humor y volverán a tener otra rabieta, profiriendo sus absurdas herejías. El objetivo de su furia y desahogo es siempre diferente, al igual que la fuente y el trasfondo de sus arrebatos. Cualquier cosa puede hacerles estallar. Cualquier cosa les hace sentirse insatisfechos y les hace reaccionar de forma grosera e irracional. ¡Qué miedo y qué fastidio! Estas personas malvadas actúan como si estuvieran mentalmente enfermas. Se les puede ir la cabeza en cualquier momento, y nadie sabe lo que son capaces de hacer. Odio profundamente a estas personas. Hay que deshacerse de todos y cada uno de ellos. No deseo relacionarme con ellos. Son de pensamiento turbio y temperamento embrutecido. Bullen de herejías absurdas y sandeces, y cuando les suceden cosas, se desahogan al respecto de manera impetuosa. No admiten que tienen un problema, sino que responsabilizan a los demás. Incluso culpan de su comportamiento a otras personas, alegando que han sido maltratados, como si todas sus rabietas y problemas sin sentido los hubiera causado otra persona, y no tuvieran más remedio que actuar así. Fingen que actúan en defensa propia, que todo es culpa de los demás. En cuanto se sienten insatisfechos, empiezan a descargar su ira, a escupir tonterías y a soltar sus absurdas herejías. Se comportan como si la culpa fuera de los demás, como si solo ellos fueran buenos y todos los demás fueran malos. Y por muchas rabietas que cojan, y por muchas herejías absurdas que suelten, siguen queriendo que los demás hablen bien de ellos. Si han hecho algo malo, no permiten que nadie lo exponga o les eche la culpa. Si dices algo malo de ellos, no pararán de molestarte al respecto y jamás permitirán que se olvide el asunto. ¿Quiénes son estas personas? Son personas irracionales, incansables y molestas, y todas ellas son malvadas. Amén. Amén. Las palabras de Dios son claras. Las personas irracionales son malvadas. Así es. En cuanto alguien dice algo que amenaza sus intereses, dichas personas hablan de forma irracional y hacen alboroto. Tienen un carácter tan desalmado que da miedo enfrentarlos. Perturban gravemente a los hermanos y la vida de iglesia. Así es. Sheila siempre era así. Cuando otros señalaban sus problemas, no pensaba en si era cierto y no recapacitaba, sino que se fijaba en el tono y la actitud. Si no eran de su agrado, perdía la calma. O bien les guardaba rencor y pensaba mal de ellos, porque pensaba que la despreciaban. O bien desahogaba su malestar llorando. Esto te limitaba, o la evitabas o la complacías. El supervisor analizó nuestros problemas en el riego, para ayudarnos y para cumplir mejor con el deber. Pero Sheila creyó que la estaba señalando a ella y exponiéndola, por lo que pensó mal de él. Y lloraba como si la hubiera ofendido, lo que interrumpió la reunión y nos perturbó a todos. Cuando un hermano habló de su estado y dijo que no sabía tratar a la gente de forma justa, ella pensó que él la estaba rebajando y despreciando, por lo que lo ignoró.
Y hasta empezó a llorar a gritos para mostrarse ofendida. Nadie se atrevía a confrontarla. Solo se le podía hablar con suavidad y siguiéndole el juego para que cumpliera su deber. Ay, debió ser difícil. Ujú, lo era. Sheila llevaba años comportándose así. Se formaba una mala opinión de aquel que perjudicara su estatus o amenazara sus intereses. Hasta decía que era negativa por la actitud del resto hacia ella, Ah. cambiando por completo la verdad. ¿No era de esas irracionales expuestas por Dios? Hasta que lo entendí, pude ver que preocuparse en exceso por el estatus no era el único problema de Sheila. Era una persona fastidiosa e irracional y no aceptaba para nada la verdad. Las conductas de Sheila eran realmente perturbadoras. Perturbaba la vida de la iglesia. Así es. Efectivamente. Reflexioné sobre cómo Sheila solía sincerarse acerca de su corrupción, hablar de su estado, analizarse en las reuniones y hasta romper en llanto, y tener remordimientos cuando hablaba de su corrupción. Yo pensé que debía conocerse a sí misma y que buscaba la verdad. ¿Cuál era el error de mi entendimiento? Luego, tras hablar de las palabras de Dios con mis hermanos, aprendí a discernir un poco su supuesto autoconocimiento. Sí. Al comunicar su autoconocimiento, lo primero que algunos dicen es: soy un diablo, un Satanás viviente, alguien que se resiste a Dios. Le desobedezco y le traiciono. Una persona malvada que debe ser maldecida. ¿Es esto un verdadero autoconocimiento? Solo dicen generalidades. ¿Por qué no aportan ejemplos? ¿Por qué no sacan a la luz las cosas vergonzosas que hicieron para analizarlas? Algunas personas sin discernimiento los escuchan y piensan: eso sí es verdadero autoconocimiento. Reconocerse a sí mismos como el diablo Satanás e incluso maldecirse a sí mismos. ¿Qué cotas han alcanzado? Muchas personas, en particular los nuevos creyentes, tienden a engañarse con esta charla. Piensan que el orador es puro y espiritual, ama la verdad y está calificado para el liderazgo. Pero cuando interactúan con él, descubren que no es así. Que no es quien imaginaban, sino que es falso y embaucador, hábil en el disfraz y la suplantación, y resulta una gran decepción. ¿Sobre qué base se puede estimar que las personas se conocen a sí mismas? No puede ser solo por lo que dicen. La clave está en determinar si son capaces de practicar y aceptar la verdad. Los que realmente comprenden la verdad no solo tienen conocimiento de sí mismos, sino que pueden practicar la verdad. No solo hablan de su verdadera comprensión, sino que son también capaces de hacer realmente lo que dicen. Es decir, sus palabras y acciones coinciden por completo. Si lo que dicen suena coherente y conveniente, pero si no lo hacen, si no lo viven, entonces se han convertido en fariseos, son hipócritas, y no se conocen en lo absoluto a sí mismos. Muchos suenan coherentes al comunicar la verdad, pero no saben cuándo muestran su carácter corrupto. ¿Son personas que se conocen a sí mismas? Si no se conocen a sí mismas, ¿son personas que entienden la verdad? Todos los que no se conocen a sí mismos son personas que no entienden la verdad. Y todos los que hablan palabras vacías de autoconocimiento tienen una falsa espiritualidad. Son mentirosos. Algunos suenan muy coherentes al hablar de doctrina, pero sus espíritus están adormecidos y son torpes, no son perceptivos, y no responden a ninguna cuestión. Se ven adormecidos, pero a veces cuando hablan, sus espíritus parecen avispados. Por ejemplo, después de un incidente, son capaces de conocerse de inmediato. Justo ahora se me ha presentado una idea. He pensado en ella y vi que era astuta, que engañaba a Dios. Algunos sin discernimiento sienten envidia cuando lo escuchan y dicen:
se da cuenta de inmediato cuando tiene un brote de corrupción y es capaz de abrirse y comunicarlo. Reaccionan muy rápido, su espíritu es agudo, son mejores que nosotros. Es alguien que busca realmente la verdad. ¿Es una forma precisa de medir a las personas? No lo es. ¿Cuál debe ser la base para evaluar si las personas se conocen realmente a sí mismas? No debe ser solo lo que sale de sus bocas, también hay que ver su comportamiento real. Y el método más simple es ver si pueden practicar la verdad. Esto es lo más esencial. Poder practicar la verdad demuestra que se conocen a sí mismos. Porque los que realmente se conocen a sí mismos manifiestan arrepentimiento. Y solo cuando lo hacen, realmente se conocen a sí mismos. Amén. Amén. De las palabras de Dios aprendí que los que se conocen a sí mismos aceptan la verdad. Se avergüenzan de revelar corrupción y luego se arrepienten y se transforman. Otros, por el contrario, dicen lo adecuado y que son como Satanás, como si se conocieran. Pero frente a la poda, no la pueden aceptar, no reflexionan y hasta se defienden y emplean argumentos engañosos. Por mucho autoconocimiento que parezcan tener, no es más que una gran artimaña. Recordé que Sheila siempre hablaba sobre su estado y afirmaba que le preocupaba su imagen y que otros la limitaban. También decía que era traicionera y recelosa. Parecía bastante directa y franca, que era capaz de hacer introspección, hasta el punto de llorar mientras hablaba. Parecía que se arrepentía y se despreciaba. Por eso yo creía que buscaba la verdad. Pero llevaba años con el mismo discurso, y aún así nunca parecía transformarse. A través de las palabras de Dios, descubrí que el supuesto autoconocimiento de Sheila era solo actuación. No aceptaba la verdad ni reflexionaba sobre su corrupción. Solía aplicarse a sí misma diversas sentencias aparentemente profundas pero vacías, que tenía poca humanidad, que era traicionera y maliciosa, y que debía ser enviada al infierno. Parecía tener autoconocimiento, pero cuando le señalaban sus problemas o la podaban y trataban, no lo aceptaba. Y hasta era reacia, rencorosa e irracional. Lloraba y discutía sobre el bien y el mal, haciendo que los demás no cumplieran su deber con normalidad. Perturbaba la vida y el trabajo de la iglesia. Sí. Antes me faltaba discernimiento, por lo que me engañaba su conducta, y creía que buscaba la verdad. Qué despistada y tonta fui. Más tarde me percaté de que Sheila no hablaba de su estado porque buscara la verdad para resolver sus problemas y corregir su estado, sino únicamente porque quería desahogarse, tener a alguien que la consolara y la ayudara a paliar su sufrimiento. Así es. Si no le seguías el juego o le exponías sus problemas, seguro te ignoraría. Así es. Sin importar con cuánta gente se sincerara, siempre perturbaba. Si no la hubieran destituido y analizado su estado, yo no la podría discernir. La habría tratado como a una hermana con tolerancia, e incluso me habría dejado engañar por ella. Entonces entendí la importancia de ver a la gente según las palabras de Dios. Cierto. Me dejé engañar por ese falso autoconocimiento y pensé que ella buscaba la verdad. No sabía discernir. Luego leí unas palabras de Dios que me aportaron discernimiento acerca de las motivaciones y las tácticas de engaño de Sheila. Dios Todopoderoso dice: ¿cómo distinguir si una persona ama la verdad? Por un lado, hay que mirar si esta persona puede llegar a conocerse a sí misma según la palabra de Dios, si puede reflexionar sobre sí misma y sentir un verdadero remordimiento. Por otro lado, hay que mirar
si es capaz de aceptar y practicar la verdad. Si puede aceptar y practicar la verdad, es alguien capaz de amarla y de obedecer la obra de Dios. Si solo reconoce la verdad, pero nunca la acepta ni practica, como dicen algunos, comprendo toda la verdad, pero no soy capaz de practicarla. Esto demuestra que no es una persona que la ame. Algunas personas admiten que la palabra de Dios es la verdad y que tienen actitudes corruptas. Y también afirman estar dispuestas a arrepentirse y reconstruirse de nuevo, pero luego no se produce ninguna transformación. Sus palabras y actos siguen siendo los mismos de antes. Cuando hablan de que se conocen a sí mismas, es como si contaran un chiste o gritaran una consigna. No reflexionan o alcanzan a conocerse en absoluto desde lo más profundo del corazón. Y lo más importante, no tienen una actitud de remordimiento. Y menos aún, se abren respecto a su corrupción de una manera simple, a fin de reflexionar de un modo auténtico. Sin embargo, fingen conocerse siguiendo el proceso y las formalidades necesarios. No son gente que se conozca o se acepte con sinceridad. Cuando estas personas hablan de que se conocen, lo hacen para cumplir con las formalidades. Se dedican a disfrazarse y estafar, y a la falsa espiritualidad. Algunas personas son taimadas, y cuando ven a otros comunicar su autoconocimiento, piensan, los demás se sinceran y analizan su falsedad. Si no digo nada, todos pensarán que no me conozco a mí mismo. Entonces tendré que cumplir con las formalidades. Después califican su falsedad de sumamente grave. La ilustran de forma dramática y su autoconocimiento parece especialmente profundo. Todos los que escuchan creen que se conocen de verdad a sí mismas y, por consiguiente, las miran con envidia, lo que a su vez hace que se sientan gloriosas, como si acabaran de adornarse con una aureola. Esta modalidad de autoconocimiento, lograda a base de cumplir con las formalidades, a lo que se unen el disimulo y la estafa, despista por completo a los demás. ¿Pueden tener la conciencia tranquila cuando hacen esto? ¿Esto no es falsedad descarada? Cuando la gente habla de autoconocimiento con palabras vacías, entonces no importa lo elevado o bueno que parezca ese conocimiento, seguirá revelando un carácter corrupto igual que antes, sin cambiar en absoluto. Esto no es autoconocimiento auténtico. Si alguien es capaz de fingir y engañar deliberadamente de este modo, demuestra que no acepta la verdad en absoluto, y es como los incrédulos. Al hablar así de su autoconocimiento, no hace más que seguir la tendencia y decir cosas para todos los gustos. ¿No son falaces su conocimiento y su análisis? ¿Es esto autoconocimiento auténtico? No, para nada, porque no se sincera y se analiza desde el fondo del corazón.
y solo habla un poco sobre autoconocimiento de una manera falsa, engañosa, en aras de cumplir con las formalidades. Más grave aún es que, a fin de que los demás lo admiren y envidien, exagera adrede para que sus problemas parezcan más graves cuando habla del autoconocimiento, con lo que su sinceridad está adulterada con intenciones y objetivos personales. Cuando lo hace, no se siente culpable. No tiene la conciencia intranquila tras disimular y estafar. No siente nada después de rebelarse contra Dios y engañarlo, y no le ora para admitir su error. ¿No es intransigente la gente así? Si no se siente culpable, ¿puede sentir alguna vez remordimientos? ¿Puede renunciar a la carne y practicar la verdad alguien carente de auténtico remordimiento? ¿Puede alguien así arrepentirse de verdad? Desde luego que no. Si ni siquiera siente remordimientos, ¿no es absurdo hablar de autoconocimiento? ¿Acaso no es un mero disfraz y una estafa? Amén. Amén. Sheila se describía a sí misma de esta manera dramática, expuesta por Dios, diciendo que sus problemas eran muy graves. Así es. Le encantaba hablar de su estado con los demás. Y en las reuniones hacía introspección por medio de las palabras de Dios. Se describía a sí misma en los términos más severos. Aparentaba conocerse en profundidad, estar arrepentida y odiarse a sí misma. Pero era solo en apariencia, para que creyeran que aceptaba la verdad y que se conocía. Este supuesto autoconocimiento era su modo de engañar y embaucar, con lo que los demás pensaban que se estaba revelando, y así no la discernían, sino que la respetaban. Así es. También, cada vez que Sheila revelaba corrupción, evocaba la revelación de Dios sobre los anticristos para describirse, señalando que buscaba reputación, que iba por la senda de un anticristo, que el deseo de estatus dominó su vida y que moriría si no se arrepentía. Pero cuando una situación amenazaba su estatus, volvía a las andadas. Por lo que, pese a hablar de su estado durante años, no se había transformado. Los líderes le habían señalado sus problemas y le habían hablado, pero no cambiaba. Hasta se volvía reacia, debatía y daba argumentos engañosos. Al ver que otros eran capaces de dejar de lado el ego y buscar la verdad, en lugar de aprender de sus puntos fuertes, creía que nacieron con una naturaleza buena y que ella no podía practicar la verdad porque Dios no le había otorgado una naturaleza buena. No despreciaba su carácter satánico, sino que culpaba a Dios. Sentía reproches hacia él y decía que no era justo. La esencia de Sheila era la de un demonio, y era muy absurda e irracional. De no haber sido por las palabras de Dios, yo la habría considerado una buscadora de la verdad. Luego encontré estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: solo los que aman la verdad pertenecen a la casa de Dios. Solo ellos son verdaderos hermanos y hermanas. ¿Crees que todos los que van a menudo a las reuniones son hermanos y hermanas? No necesariamente. ¿Quiénes no lo son? Los que están hartos de la verdad y no la aceptan. Todos los que no aceptan la verdad y están hartos de ella son malvados. Todos ellos son gente sin conciencia ni razón.
ninguno está entre aquellos a los que Dios salva. Esta gente carece de humanidad. Es negligente en el trabajo y de conducta desenfrenada. Viven según filosofías satánicas y con maniobras astutas utilizan a otros, los engañan y hacen trampas. No aceptan la verdad en lo más mínimo y se han infiltrado en la casa de Dios solo para obtener bendiciones. ¿Por qué los llamamos incrédulos? Porque están hartos de la verdad y no la aceptan. En cuanto se comunica la verdad, pierden el interés. Están hartos de ella, no soportan oírla. Sienten que es aburrida y no pueden estarse quietos. Son claramente incrédulos y no son creyentes. Y hagas lo que hagas, no debes considerarlos hermanos y hermanas. Si no les interesa la verdad, ¿cómo pueden practicarla? Entonces, ¿según qué viven? Sin duda, viven según las filosofías de Satanás. Siempre se muestran astutos y taimados. No llevan una vida de humanidad normal. Nunca oran a Dios ni buscan la verdad, sino que manejan todo usando trucos, tácticas y filosofías humanas de vida, lo que supone una existencia agotadora y dolorosa. Aquellos que no aman la verdad no creen realmente en Dios. A los que no pueden aceptar en absoluto la verdad, no se les puede llamar hermanos y hermanas. Solo aquellos que aman y son capaces de aceptar la verdad son hermanos y hermanas. Entonces, ¿quiénes son aquellos que no aman la verdad? Son todos unos incrédulos. Los que no aceptan para nada la verdad están hartos de esta y han renunciado a ella. Para ser más concretos, son todos unos incrédulos que se han infiltrado en la iglesia. Si son capaces de hacer todo tipo de maldad y de perturbar y alterar el trabajo de la iglesia, son los secuaces de Satanás. Deberían ser removidos y descartados. No se les puede tratar como a hermanos y hermanas. Los que les muestran amor son necios e ignorantes hasta el extremo. Amén. Amén. Con las palabras de Dios entendí que los auténticos hermanos son aquellos que aman la verdad y saben aceptarla. Se esfuerzan por Dios y tienen testimonios de práctica de la verdad. Tal vez no puedan hablar de un gran autoconocimiento, pero aman la verdad y practican la palabra de Dios que comprenden. Aunque cometan transgresiones, revelen corrupción y se vuelvan negativos, como buscan la verdad, cuando se les poda o cuando afrontan un fracaso, saben recibirlo, buscar la verdad y hacer introspección. Al reconocer sus problemas, pueden rectificarlos y mejorar. Esos son los verdaderos hermanos. Así es. Los incapaces de aceptar la verdad y que la desprecian no pueden calificarse de hermanos. Si tienen poca humanidad e interrumpen la labor de la iglesia, son malhechores y anticristos, y no pueden llamarse hermanos. Aunque permanezcan en la iglesia, no son más que falsos creyentes. Por mucho tiempo que crean, al final serán descartados por Dios. Así es. Parecía que Sheila no había cometido nada grave, pero perturbaba a la gente y le dificultaba su deber, y siempre lo había hecho. Sin importar de qué manera le hablaran, nunca se transformaba.
e incluso discutía de manera irracional. Esto indicaba que Sheila no aceptaba la verdad y que estaba harta de ella. Es de la calaña del diablo, no una de nuestras hermanas. Yo no entendía este aspecto de la verdad, ni discernía. Pensaba que si alguien creía en Dios y reconocía su nombre, se le consideraba hermano. Los toleraba a ciegas, mientras me mostraba amable y los sustentaba. Mis esfuerzos fueron vanos. ¡Qué tonta fui! Ahora que han aislado a Sheila, he comprobado lo justo que es Dios. Quienes no buscan la verdad no pueden establecerse en la iglesia, y al final Dios los revelará. Así es. También logré entender los buenos propósitos de Dios. Dios me ha dispuesto situaciones para que aprenda. Tengo que aprovecharlas. Ahora debo dedicar más tiempo a la verdad y hacer las cosas según las palabras de Dios. Amén. Gracias a Dios. Debemos ver las cosas mediante las palabras de Dios. Así es. Amén.